Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos amigos de Escuela Iberoamérico Espírita. Hoy tenemos un tema muy importante. Muchas veces estamos preparados psicológica, espiritual y biológicamente para cuando pasan los años que nuestros sucesores, hijos, sobrinos, nietos
se encarguen de nuestros restos. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando perdemos a los seres queridos, a los pequeños de la casa, a quienes dan alegría a la siguiente generación. Justamente el tema que hoy tenemos en esta lección número 11 del estudio del libro de los espíritus es la suerte de los niños después de la muerte. Vamos avanzando con las diapositivas, por favor. Y bueno, aquí tenemos esta pregunta 197. Vamos a hacer una síntesis muy importante de estos aspectos que vamos a cubrir. Cubriremos en esta noche el tema de las muertes prematuras de niños, los vínculos de familia, el respeto a las tradiciones ancestrales. Vamos a cubrir varios temas del vínculo de familia. Pregunta 197 nos dice, el espíritu de un niño muerto a temprana edad, ¿está tan adelantado como el de un adulto? Y la respuesta de los espíritus es, a veces mucho más, porque es posible que haya vivido mucho más y que tenga más experiencia, sobre todo si ha progresado. Una de las cosas que también menciona el Evangelio según el Espiritismo, complementando lo que nos dice este texto, es que hay veces que los niños parten y porque era parte del compromiso realizado. Muchas veces a partir de esas pérdidas tan dolorosas, tan indescriptibles de explicar, solo un padre que haya perdido a su hijo puede entender lo dolorosa que es esta experiencia, las personas reflexionan y suelen tener profundos cambios espirituales. Y ahí puse justamente como un recorderis de esa famosa canción Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo, que Eric Clapton la compuso en marzo de 1991. Su pequeño hijo Connor estaba en un edificio alto neoyorquino en el piso 53 y las personas que hacían limpieza dejaron abierta la ventana. No se percataron, el pequeño estaba haciendo travesuras de un niño de 4 años y medio, pisó mal donde no debía y cayó en los 53 pisos con una pérdida terrible para esta familia. Esto le dolió mucho a este guitarrista, quien tenía una fuerte adicción al tema del alcohol y otras sustancias. Luego de esta pérdida compone esta bella canción llamada Lágrimas en el Cielo, donde parte de la letra dice, sabrías mi nombre si me vieses en el cielo, y habla de todo el amor que hay entre personas que pese a la pérdida física sigue existiendo. Y básicamente, luego de todo este sufrimiento, él optó por rehabilitarse de sus adicciones y la canción ayudó a sanar el sentimiento y ayudó a muchos corazones de papás. Yo recuerdo a quienes nos gusta el deporte maravilloso del fútbol, había en la selección boliviana, un notable futbolista que le apodaban el Chocolatín Castillo, y este futbolista no pudo soportar la pérdida de su hijo y optó por el suicidio. Y por eso es importante entender, la doctrina espírita es esclarecedora y consoladora. Muchas veces esa lección viene para los padres y termina transformando la vida. Acá en Quito, Ecuador, donde yo estoy, había una señora que tenía un hijo llamado Jonathan. Ella se enamoró de una persona con quien empezó a establecer una relación y este sujeto, que había sido un psicópata, eliminó a su hijo. Evidentemente el sujeto fue sancionado penalmente y la señora, en lugar de vivir atormentada con el dolor, que es entendible, el vivir el dolor de una pérdida, decidió hacer una fundación llamada Fundación Jonathan, donde ayuda a mamás con niños con problemas de salud y aprendió a sublimar el dolor. Y recordemos que si alguna madre perdió a su hijo, es la maravillosa María de Nazaret. Y cuando ella estaba sola, ese hijo tan preocupado para que no esté sola, le dice, madre, ahí tienes un hijo, el apóstol Juan. Y a Juan, que lo veía medio huérfano, le dice, hijo, ahí tienes una madre. Porque lo importante es que los vínculos de amor sigan estando tangibles y no dejar tareas de amor pendientes. Vamos avanzando a la siguiente página, por favor. Muchas gracias. Pregunta 199. ¿Por qué la vida suele interrumpirse en la infancia? Es la pregunta. Y la respuesta de los espíritus, la duración de la vida de un niño puede ser para el espíritu que está encarnado en él el complemento de una existencia interrumpida antes de término. Y la muerte suele ser una prueba o una expiación para sus padres. Muchas veces parte de las expiaciones que tiene una persona cuando no ha administrado bien sus existencias
si optó por suicidios, por conductas autodestructivas, hay veces que parte de esa lección puede ser una muerte prematura. Si a usted le interesa estudiar bien las consecuencias del suicidio, le recomiendo lea el libro La religión de los espíritus, dictado por el espíritu guía Emanuel, Chico Xavier, y donde te explica todas las lesiones que el periespíritu va archivando y las consecuencias que puede generar un suicidio en una siguiente vida, evidentemente hablando. Pero también para estos padres que a lo mejor en vidas anteriores no llevaron una buena paternidad, que abandonaron a sus hijos, en esta vida aprenden lo compleja que es la paternidad. Yo ayer estaba teniendo una conversación muy interesante y recordaba que una de las figuras mundiales más importantes de la psiquiatría, el doctor Brian Weiss, famoso por haber escrito el bestseller Muchas vidas, muchos sabios, tuvo la pérdida de un hijo. Y no fue hasta que Catherine, una paciente medium, quien fue la que le condujo a esta investigación sobre vidas pasadas a través de la hipnosis regresiva, no fue hasta Catherine, esta paciente que en un proceso regresivo le empieza a dar un mensaje mediúnico de su hijo, que en él despertó el deseo, en este hombre tan riguroso, tan lógico, erudito de la Universidad de Yale, de Columbia, despertó el deseo de investigar el mundo espiritual, convirtiéndose en una de las figuras científicas que más ha apoyado indirectamente la causa espírita y el estudio de la investigación de la vida post-mortem. Tan interesante es que en su cuarto libro, titulado Los mensajes de los maestros, recomienda lo maravilloso que es la doctrina espírita y dice, cuando hago talleres de investigación o de divulgación en países, siempre tengo experiencias maravillosas en Brasil. Y supongo que es un país muy avanzado porque ya practican la doctrina espírita de Kardec. Así que resulta interesante entender que muchas veces estos momentos dolorosos se convierten en lecciones espirituales. Yo creo que por ahí va el mensaje de aprendizaje. Normalmente, a las personas que trabajamos en el ámbito de consejería, de orientación psicológica y que han tenido pérdidas de hijos, de su generación que viene, una película que resulta ser muy sanadora para estas pérdidas es la película Las Madres de Chico Xavier, donde se ve todo el aporte que hacía Chico Xavier con sus cartas y mensajes para ayudar en estas pérdidas. Hay una rama de la psicología conducida por el doctor Gary Solomon que se llama cineterapia, que usa la dramaturgia, y en este caso si es basada en la vida real mejor, para ayudarnos a entender desde lo pedagógico aquello que también en el insigne leonés Allan Kardec lo escribió con esa capacidad tan inteligente, con esa especialidad de docencia que tenía de explicar las cosas en forma sencilla, porque no hay nada más difícil que vivir un dolor y que ese dolor no tenga respuesta. Una de las mayores figuras mundiales de la neuropsiquiatría actual y muy recomendable sus lecturas, el doctor Boris Cyrulnik nos hace la reflexión de que en la vida podemos tener inteligencia narrativa. Si aprendemos a contar la historia como una tragedia, la vida nos va a sonar muy dolorosa. Vamos avanzando, por favor. El sexo en los espíritus. Esto también es una pregunta que suele hacerse con mucha frecuencia. Vamos avanzando para ver qué tiene esta pregunta de llamativo. Y nos dice, ¿los espíritus tienen sexo? Y la respuesta es, como vosotros entendéis, no. Porque los sexos dependen de la organización de los espíritus, de la organización. Entre los espíritus hay amor y simpatía, pero basados en la similitud de sentimientos. Entonces, este tema es importante. Recordemos dos palabras muy clásicas de la doctrina espírita, afinidad y sintonía. La afinidad es cuando hay cierto grado de comunión y simpatía entre individuos, y sintonía es cuando tú desarrollas fidelidad a un vínculo. Y básicamente, si reflexionamos en la doctrina espírita, en la evolución de un espíritu no depende de cuál es su tipo de sexualidad, depende de qué aprende en esa sexualidad que le es asignada en una existencia. Vamos avanzando a la siguiente pregunta, por favor. Y nos dice, pregunta 201, ¿el espíritu que animó un cuerpo de un hombre puede en una nueva existencia animar al de una mujer y viceversa? Sí, dicen los espíritus.
Los espíritus que animan a los hombres y a las mujeres son los mismos. Y aquí también es importante hacer una reflexión. El espiritismo dentro de las escuelas espirituales de denominación cristiana es una de las escuelas más respetuosas, inclusivas, respetuosas de la orientación sexual del individuo. Lo que el espiritismo te enseña es, tú puedes vivir la heterosexualidad o optar por algo otro estilo de sexualidad que sea en el que tú te sientas. Lo que sí te va a recomendar es que el amor es el camino de la felicidad y que sin caridad no hay salvación. Es decir, aquí lo que importa es que cualquiera sea tu orientación sexual, tú respetes el templo anatómico de tu trabajo, tu cuerpo, que no lleves una vida promiscua, que te consagres al amor, que sirvas. Eso es lo más importante. Entonces, tengamos en cuenta este tipo de asuntos, la orientación que se tenga. Hoy en día que vivimos ese tema tan polémico, a veces conflictivo, a veces llevado a activismos extremos al que se le ha denominado ideología de género, a veces se hacen luchas por buscar inclusión, pero no nos damos cuenta que la inclusión de verdad está en muchas personas que han sido abandonadas, en el no vidente, que a lo mejor no tiene derecho a la lectura, en la persona que debemos incluirla aprendiendo el lenguaje de señas, y el espiritismo va a esos niveles de caridad. La sexualidad es parte de nuestro vehículo anatómico, pero lo importante es cómo administramos esa sexualidad con el único requisito fundamental, el amor a ti mismo y a las personas con las que compartes tu existencia. Pregunta 202. Cuando somos espíritus, preferimos estar encarnados en el cuerpo de un hombre o en el de una mujer? Y los espíritus le responden a Kardec, eso le importa poco al espíritu, depende de las pruebas que deba sufrir. Los espíritus se encarnan como hombres o como mujeres porque no tienen sexo. Como deben progresar en todo, cada sexo al igual que cada posición social, les ofrece pruebas y deberes especiales, así como la ocasión de adquirir experiencia. El que fuera siempre hombre solo sabría lo que saben los hombres. Ok, vamos avanzando, por favor. Vamos con el tema de parentesco y filiación, porque hay los vínculos importantes de familia. En el Evangelio según el Espiritismo habla algo muy interesante. Existen vínculos de tipo carnales y terrenales. Dice la doctora Helen Fisher, autora, antropóloga de estudios de la química del amor, de este tema que le llaman química, de esta atracción tan primaria que es parte de la biología, y dice, el amor de tipo biológico se acaba con suerte en 2 años, en 3, porque la narcosis extrema de las hormonas dopamina, feniletilamina, solo dura ese tiempo, pero el amor de verdad es cuando, de pareja, cuando estás con la persona que convives, es cuando la empiezas a amar con todo el paquete, con defectos y virtudes. Y ahí es donde la doctrina espírita nos explica que existen 2 tipos de parentesco. Los parentescos carnales se agotan tanto como cuando dura la atracción física, pero los vínculos de afinidad y sintonía espirituales duran por toda la vida y duran por muchas existencias. Vamos avanzando para ver qué preguntas nos tiene Kardec a los espíritus. Pregunta 203. ¿Los padres transmiten a sus hijos una porción de su alma o se limitan a darles una vida animal a la cual el alma nueva viene más tarde a añadirle la vida moral? Y esto sería casi caer en un determinismo genético. Ya hablamos de algo llamado epigenética y hablamos también de una identidad espiritual. El padre presta un vehículo genético en cierta parte, pero el trabajo evolutivo y el espíritu es único e individual. Y la respuesta de los espíritus es, el padre solo transmite a través de la genética solo la vida animal, porque el alma es indivisible. Un padre estúpido puede tener hijos inteligentes y viceversa. Y usted podrá ver vidas notables como la de Chico Xavier, que pasó toda una vida tratando de ayudar a que ese padre evolucione. De hecho, en una época de su vida, el padre de Chico le pregunta, ya muy anciano, y empieza a ver al espíritu de la madre de Chico desencarnada. Le dice, oye Chico, yo no creía en eso de los espíritus, pero yo estoy viendo a tu mamá. Y Chico se puso contento porque ese padre tan desordenado estaba viendo los espíritus. Y en algún momento él le llega a preguntar al chico, oye, dime una cosa, chico, le dice, ¿y qué pasaría, cómo se llamaría Jesús en el cielo? Porque él a Simón le puso Pedro, porque era rígido y como una piedra y marcaba orden en sus compañeros. Si Jesús estuviera en el cielo, le dice, ¿cómo se llamaría? Y chico se queda pensando, qué buena pregunta.
de ese padre tan materialista en antaño. Y le dice, seguramente Jesús se llamaría amor. Y el padre de chico se fue contento. De eso se trata. A veces padres poco evolucionados evolucionan con el amor de los hijos. Yo he visto padres adictos a drogas que por el amor a sus hijos combatieron con su adicción. Pregunta 204. Puesto que tenemos muchas existencias, ¿el parentesco se remonta más allá de nuestra existencia actual? Y los espíritus responden, no puede ser de otro modo. La sucesión de existencias corporales establece entre los espíritus lazos que se remontan a nuestras existencias anteriores. De ahí proceden con frecuencia las causas de simpatía entre vosotros y algunos espíritus que os parecen extraños. Ese dato es importante, ¿eh? Esa simpatía que hay, y a veces tenemos que cubrir ciertas deudas que tienen que ser reparadas. Recordemos lo que nos dice la Génesis, libro también codificado en la doctrina por Kardec. Hay personas que no hicieron bien su tarea en vidas anteriores y vienen con una terrible expiación, pero luego vienen con ese arrepentimiento, cual hijo pródigo con ganas de hacer bien las cosas. Y finalmente reparan, mejoran aquello que dejaron pendiente. Vamos avanzando. Pregunta 206. Dado que no hay filiación entre los espíritus de los descendientes de la misma familia, ¿se sigue de ahí el culto, que el culto de los antepasados o ancestros sea ridículo? Por cierto que no, dicen los espíritus, porque debéis consideraros dichosos de pertenecer a una familia en la que han encarnado espíritus elevados. Aunque los espíritus no proceden unos de otros, no por eso profesan menos afecto a los que están unidos a ellos mediante lazos de familia. Pues esos espíritus suelen ser atraídos tal cual la familia o la causa o la simpatía de los lazos anteriores. No obstante, tened la certeza de que no honráis de modo alguno a los espíritus de vuestros antepasados con el culto que les rendís por orgullo a esas familias que todavía ven los escudos de heráldica. El mérito de ellos solo recae sobre vosotros a medida que os esforzáis por seguir los buenos ejemplos que os han dado. Solo entonces vuestro recuerdo puede serles no solo agradable, sino también útil. Vamos avanzando. Semejanzas físicas y morales. Sigamos, por favor. Pregunta 207. Los padres suelen transmitir a sus hijos un parecido físico. ¿Les transmiten también la semejanza moral? No, dicen los espíritus, puesto que tienen almas o espíritus diferentes. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede de otro espíritu. Entre los descendientes de las razas solo hay consanguinidad. Y por eso recordará ese momento de Jesús cuando le dicen, ahí viene tu madre, y ahí dice Jesús, ¿quién es mi padre y mi hermano? El que hace la voluntad del Señor. Vamos avanzando. Pero vamos con la pregunta para irnos cubriendo el tiempo. Vamos con la pregunta 208. Les recomiendo, lean este capítulo, muy interesante. ¿Los espíritus de los padres ejercen alguna influencia sobre el espíritu y su hijo después del nacimiento de este? Y dice la respuesta de los espíritus, ejercen una influencia muy grande, como hemos dicho. Los espíritus deben cooperar con el progreso mutuo, pues los hijos mediante la educación van a alcanzar ese progreso. Para ellos es una tarea. Si fallan, serán culpables. Dice el Evangelio, según el Espiritismo, que la mejor tarea de un padre es acercar a los hijos a Dios, acercarlos a la felicidad, al terreno espiritual. Vamos avanzando, por favor. Las ideas innatas. ¿Qué pasa cuando venimos con ciertos talentos o capacidades? Recordemos que tenemos un perispíritu que archiva la información. Pregunta 218. ¿El espíritu encarnado conserva algún vestigio de percepciones que tuvo en vidas anteriores? ¿Le queda un vago recuerdo de las denominadas ideas innatas en vidas anteriores? Le empiezan a quedar. Y algunos genios suelen guardar esa información, como pasaba Mozart, que a los 3 años componía música. Vamos avanzando. Pero en aquellos que abusan de sus existencias anteriores pasa algo diferente. Al cambiar de cuerpo, la persona puede perder ciertas facultades, por ejemplo, la afición a las artes, y los espíritus responden sí. Si ha mancillado esa inteligencia o se hizo mal uso de ella, parte de eso será bloqueado en su memoria para que desarrolle otras facultades, las capacidades de amar. Además, una facultad puede mantenerse adormecida durante una existencia porque el espíritu quiere ejercer otra que no se relacione con aquella. Entonces, esa facultad permanece en estado latente para reaparecer más tarde. Vamos avanzando, por favor. Muy bien, estamos a punto de concluir
Y les recuerdo, estas clases se hacen semana a semana. La próxima clase, la número 12, tendremos un tema muy interesante. 21 de abril del 2023, no se lo pierda. Consideraciones acerca de la pluralidad de existencias. Vamos a tener una clase muy particular para aprender lo importante que es las consideraciones básicas que nos permiten entender por qué la pluralidad de existencias marca ese terreno de nuestras posibilidades de evolución espiritual. Vamos a despedirnos con una frase del notable político y filósofo Séneca que decía: la vida es como una leyenda, no importa que sea larga, lo que importa es que sea bien contada. Muchísimas gracias por su amable compañía.